Bienvenidos todos a esta noche de gran asamblea de una enseñanza más. Em, Antes de empezar, me voy a presentar para los hermanos que tal vez no me conocen. Mi nombre es Liliana Guerrero de Sevillano. Asisto al grupo de oración Jesús Purificador. Sirvo también en el Ministerio de Parejas Hogar de Nazaret. También soy parte del Ministerio de Ayuno y Oración San Francisco de Asís. Y cómo no decirlo, parte de esta hermosa comunidad a la que todos pertenecemos. Ahí va el video. En la familia. ¿Qué sería de nosotros si no hubiera una? Me refiero, ¿cómo se inicia una familia? Para muchos tal vez sea una pregunta bastante tonta, pero para mí fue el comienzo de mi gran aventura. Mi nombre es Joff y siempre he sido muy visionario. Mis profesores solían decir que me esperaba algo grandioso, aunque nunca lo pensé. Siempre fui muy inteligente, astuto y a veces hasta muy creativo. Y es que siempre hay un motivo, aunque aún no lo conocía. Uf, qué día. ¡Wow! ¡Qué bella es! Me notó al fin. Mi astucia siempre me sorprende. Uf, y a veces hasta de más. Mi sueño de una familia era lo convencional. Mi sueño se estaba haciendo realidad. Quería una familia. No podía esperar a que fuéramos 3 o 4. Y llegó el día. Y es que cuando ves a la vida a los ojos, todo cambia. Porque nunca sabes cuándo harás tu sueño realidad. ¿Se acuerdan de mi astucia? E inténtalo. Intenta ser feliz con lo que tienes. Tu familia. Las personas a las que tienes a un lado. Y aprovecha cada momento, porque quizás mañana ya no estén. Bueno, ahora sí, creo que me pueden ayudar. A ver, ¿quién me diría cuál es el tema de esta noche? La familia. Muy bien, gracias, hermana Chaito. Sí, es la familia y la sociedad. Vamos a continuar con las enseñanzas del Catecismo de la Iglesia Católica de los versículos 2207 al 2213. La familia y la sociedad. Qué bonito, ¿no? Partir de, yo les quería presentar este video y, y ¿qué es lo que vemos en este video? Vemos cómo se inicia una familia y nos damos cuenta que la familia empieza en la unidad entre el hombre y la esposa, ¿no es cierto? Eso vimos en el video. ¿Y qué nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica en estos numerales? Nos dice que a la familia se la llama célula original de la vida social, o también se la llama sociedad natural. ¿Y por qué también le podemos llamar sociedad a la familia? En el Catecismo de la Iglesia Católica dice en el numeral 1880 lo que es sociedad y les voy a leer. Dice, una sociedad es un conjunto de personas ligadas de manera orgánica por un principio de unidad que supera cada una de ellas. Eso nos dice que es una sociedad. También el diccionario dice que sociedad es un conjunto de personas, de pueblos, de naciones que conviven bajo normas comunes. Entonces vemos que la familia cumple o no cumple también esos parámetros de esas definiciones. Es un conjunto de personas, miembros, que tenemos una unidad, ¿no es cierto?
Así como también la familia tiene también ese propósito de cumplir el plan de Dios. ¿Y para qué? ¿Para qué sería creada la familia? La familia es creada por Dios para glorificarle a Él con la relación del hombre y de la mujer, de la esposa y de sus miembros. A mí me gustó mucho y quería leerles, está tomado esto de Deuteronomio del capítulo 6 del versículo 2. Así temerás a Yahvé tu Dios, guardando todos los preceptos y mandamientos que yo te prescribo hoy, tu hijo y tu nieto, todos los días de tu vida, y así se prolongarán tus días. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Aquí vemos que la familia fue creada para promover el plan de Dios por generaciones, no solo por un tiempo, y también para glorificar esa relación que hay entre los miembros de la familia, entre el esposo, la esposa, papá, mamá. Y esto de glorificar a Dios, quiero también darles lectura porque está en la palabra de Dios, en Primero de Corintios, en el capítulo 10, versículo 31 dice, por tanto, ya coman, ya beban, hagan cualquier cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. La palabra mismo nos dice que todo lo que hagamos sea para glorificar a nuestro Dios. Y esa familia preciosa que en el video decía, ama y sé feliz con la familia que tienes, con la familia que ahora tienes en tu realidad. Hay que ser feliz y darle gloria a Dios con todo lo que hagamos. En familia, por la familia, para la familia, pero todo con ese centro de que el Señor sea nuestro centro en la familia. ¿Y por qué les vengo a decir esto hoy? Porque hoy en día las ideologías, el sistema mismo, ha hecho que ya no se vivan valores, que ya no se vivan principios en la familia. Y la familia, las familias fuertes hacen sociedades fuertes, hacen primero iglesias fuertes y luego sociedades fuertes. Pero si nuestra familia está tembleque, no está bien cimentada sobre principios y valores, ¿cómo está nuestra iglesia? ¿Y qué estamos dando a nuestra sociedad? La familia fue creada por Dios también con un propósito, con ese propósito de poder ser representantes de Dios y su pueblo, o de Cristo y la iglesia. Así fue creada la familia por Dios. Y en estos numerales del Catecismo de la Iglesia Católica, nos dice también que la familia, al cumplir esta definición de sociedad, porque tiene un principio de unidad, de la misma manera, la iglesia también es una sociedad visible, pero también es espiritual e invisible, porque es el cuerpo místico de Cristo. Es una realidad espiritual que no solo es lo que se ve, y asimismo nuestra familia, las familias a las que pertenecemos, tienen un cuerpo visible, que son los miembros que la forman, y también tienen una realidad espiritual que no es visible. Entonces, la familia también es una auténtica sociedad, es una sociedad natural, porque los vínculos que se crean en ella son naturales y no se pueden disolver. Podemos estar enojados, podemos pensar de diferente manera, tener problemas, estar en desacuerdo, pero no se va a romper nunca ese vínculo de familia. Siempre vamos a ser familia. En la familia es el primer lugar donde debe haber la enseñanza o ser una escuela. Esa es la primera escuela para aprender, para saber cómo cosas como qué. Es ese lugar, la familia, es el lugar donde aprendemos a donarnos. Ese es el primer lugar.
Hay veces que los niños, como son muy pequeños, por ejemplo, ellos son muy abiertos, ¿no? Digamos, son muy pegados a papá, a mamá, y son fáciles de dejarse llevar y se abren mucho a las personas, se donan, incluso pueden caer y comentar cosas que son solo de la familia, lo pueden decir sin reservas, sin nada. Es ahí, en ese lugar, en la familia, donde los niños tienen que aprender a donarse, pero también a tener sus reservas, porque hay cosas que son de la familia y enseñarles ahí para que ellos se puedan guardar, para cuando sean adultos poder donarse y entregarse a la persona correcta. Entonces, es ahí y lo mismo nos pasa a los adultos. Hay veces que en la familia nos cerramos y nos abrimos con las personas de afuera. Y debemos también donarnos y abrirnos con los miembros, con las personas de nuestra familia. Eso nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica. También nos dice que la autoridad, la estabilidad y la relación en el seno de la familia son la base fundamental para la libertad, para la seguridad y la fraternidad. No podemos esperar que el gobierno cree la libertad, la seguridad y la fraternidad. La libertad está sustentada en la autoridad de la familia. ¿Quién no ha recibido o quién ha recibido en su familia pautas educacionales con un sentido de autoridad? Y eso nos permite que hoy, que ha pasado el tiempo, podamos ejercer con libertad nuestra vida. Tenemos que ser reivindicativos del principio de autoridad y de paternidad, porque la orfandad moral es la causa del caos con el que se vive la libertad ahora. Eso es lo que pasa en los jóvenes. Y eso nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Dice que la libertad es correlativa a la responsabilidad y esta está íntimamente ligada al principio de autoridad. Como familias tenemos derecho a la seguridad, pero este derecho de seguridad no solamente depende de que la policía controle a los criminales, a los delincuentes y que nos dé una seguridad, no. La seguridad está ligada a la estabilidad en la familia, porque una familia estable puede brindar a los miembros, a sus hijos, seguridad de sí mismo. Entonces, la seguridad y la estabilidad están relacionadas. Cuando hay una familia estable, aun cuando vengan muchos problemas, muchas tensiones, muchas dificultades, pero cuando hay esa estabilidad en la familia, los miembros se sienten protegidos y seguros. En la familia, que es la escuela, es el lugar donde hay las primeras enseñanzas, es donde se aprenden esos valores morales y los principios. Y esa es una responsabilidad de los padres, fomentar esos valores. Los niños, nuestros hijos, van a conocer a Dios a través de nosotros, porque ellos serán, cada uno de nosotros, seremos el espejo de Dios para nuestros hijos. Hay casos en que el espejo refleja con mucha nitidez, pero otros casos reflejan imágenes distorsionadas de Dios y otros ni siquiera reflejan. Qué responsabilidad tan grande de los padres de dar a conocer a Dios, de amarlo, para que nuestros hijos vengan y también aprendan y conozcan a un Dios vivo y lo amen. Se pueden aprender los valores morales a través de conceptos de teoría, pero el niño aprende mirando, observando, viendo que esos valores se practiquen, que papá y mamá practiquen esos valores morales. Y así es como nuestros hijos aprenden. Imagínense si como padres, como adultos, como miembros de la familia, nuestros niños, nuestros hijos, ellos ven que nuestro corazón
No está en Dios, está en el dinero. Ellos ven que nuestro corazón no perdona. Es más importante el orgullo. Entonces, ¿qué estamos transmitiendo? ¿Qué están aprendiendo nuestros niños? Y cuando sean jóvenes, cuando sean adultos, ¿qué estamos entregando como familia a la sociedad? ¿Acaso entregaremos a una sociedad para que se haga fuerte, firme? Nadie da lo que no tiene. Hemos escuchado esta frase. Es indispensable que como padres tomemos en serio la conversión, primero personal, porque vamos a poder transmitir a nuestros hijos lo bonito, el conocer a Dios. Pero si no tenemos una transformación personal, ¿qué vamos a transmitir a nuestros hijos? Quizás nuestros pecados, quizás nuestros defectos. Es grandísima la dependencia que vamos a tener de lo que hemos recibido en nuestra familia para vivir felizmente en sociedad, incluso para poder formar una nueva familia. La familia debe vivir de una manera que los miembros aprendan el cuidado y la responsabilidad respecto a los más pequeños, a los adultos mayores, a los enfermos, a los pobres. Pero esto debemos empezar desde nuestra propia familia y de ahí extenderlo hacia los demás. Hay veces que en la familia mismo podemos tener a alguien que esté pasando una necesidad y nos hacemos de la vista como que no vemos, como que, bueno, allá le tocó. Y eso ven nuestros hijos. Pero también hay veces que por fuera somos generosos, tratamos de mostrarnos que somos bien chéveres, que estamos pendientes. Y en la familia, en el entorno donde estamos, no. Qué difícil es ser esa luz o estar pendientes de los nuestros mismos. Es más fácil hacerlo afuera, quizás buscando un aparentar o un decir ay, que nos digan o que nos elogien, que vivirlo adentro. ¿Cuántas personas no tenemos una suegra viejita, un papá, una mamá, una abuelita que necesita de nuestro cuidado? En la familia es donde se busca a que no seamos nosotros, a que no seamos egoístas ni el centro del universo. El primer objetivo de la familia, dice el catecismo, y así debe ser, es el cuidado de los miembros de la familia, especialmente de los más débiles. En la familia, sí o no que se nos ha transmitido muchas veces que debemos cuidar de nuestros hermanos, pero eso hay que vivirlo, no solo dejarlo en palabras. La palabra de Dios mismo nos dice, ¿no? Que nuestros planes no son los planes de Dios, ni nuestros caminos los caminos de Él. De repente, en la familia hay una necesidad, hay un enfermo, entonces ellos necesitan esa prioridad, aun cuando nosotros tengamos otros planes. Entonces podemos entender que nuestros planes no son los planes de Dios. Quizás sucede, quizás tenemos que vivir ese momento para poder aprender a donarnos, a entregarnos, a dejar de ser el yo, a dejar de ser el centro para servir, para amar. La familia es un don de Dios y debemos olvidarnos de nosotros mismos cuando podemos hacerlo eso, cuando estamos en Dios. Y cuando vemos todo claro, cuando podemos sentir, experimentar y conocer que la providencia viene de Él. Y ahí el don ahí vamos a ver que los inconvenientes pueden pasar y podemos sobrellevar eso. ¿Y por qué me refiero a este punto? Porque dice el Catecismo de la Iglesia Católica y enfoca este punto. Porque hoy en día
Podemos creer en la providencia de Dios, pero no tenemos esa fe y no creemos a fondo. Entonces nos preocupamos, ya no nos gusta mucho esto del trabajo solo de casa. Entonces salimos también a trabajar las mujeres, el esposo también. ¿Y qué pasa con nuestros hijos? ¿Cómo se quedan? ¿Solos? ¿Mucho tiempo sin sus padres? Porque estamos centrados en un Dios dinero, porque queremos más. Y claro, bajo el pensamiento quizás de que no, para nuestros hijos, pues es que necesitamos darles una estabilidad económica y que la ropa y que la comida y los estudios, y vemos un montón de necesidades, que sí, sí es verdad, necesitamos eso. Pero si creemos en la providencia de Dios, en que Él nos cubre, en que Él nos protege y valoramos la familia, ¿qué hay ahora en nuestra sociedad, en las calles? Tantos delincuentes, jovencitos, 14, 13 años, en las drogas, en el alcohol. A veces uno se puede preguntar, ¿no? ¿Qué pasó con los padres? ¿Dónde están? ¿Dónde está la familia? La familia está ausente, no está ahí. Quizás en la familia hoy en día hay otras prioridades y dejamos de lado lo que Dios nos encargó, esos hijos, para irlos formando y poder entregar ciudadanos buenos, como dice Don Bosco, ¿no? Cristianos, buenas personas y, ciudadanos buenos, ¿no es cierto? Honestos. Eso ya no hay, se está perdiendo. En la familia es el lugar donde se debe educar la generosidad, que un niño sepa prescindir de cosas pensando en las necesidades y cuidado de los pobres. Es básico para la integridad moral y espiritual de la vida de un niño, de un ser humano. La palabra de Dios también nos dice que los fuertes tenemos que sobrellevar las cargas de los débiles. Por eso no vale decir o hacernos de los de la vista gorda o decir esto no me corresponde o ese no es mi problema, no es mi familia. No, el Señor mismo nos da ese ejemplo de generosidad y eso hay que vivirlo y transmitir a nuestros niños que mañana serán adultos. El Catecismo de la Iglesia Católica también nos habla del bienestar, que el bienestar de la sociedad también depende el bienestar de la familia. Y dice que la autoridad civil ha de considerar como deber el reconocimiento de la auténtica naturaleza del matrimonio y de la familia, de proteger y fomentarla. ¿Hoy en día sucede esto? Hoy se quiere reconocer a todo matrimonio. Y no está bien, no está bien. Matrimonio, ahora se quiere legalizar, bueno, ya está legalizado, ¿no? El matrimonio entre personas del mismo sexo. Y no estamos aquí para juzgar eso, pero sí es nuestra responsabilidad, como dice el Catecismo de la Iglesia Católica, hacer que nuestros niños comprendan y defender realmente, enseñarles cuál es el concepto de matrimonio. Esa es la unión de un hombre y una mujer concertada mediante ciertos ritos o formalidades legales para establecer y mantener una comunidad de vida e intereses. La palabra etimológica de matrimonio proviene del latín matris, que significa matriz. Es un sitio en el que se desarrolla un feto y donde la mujer puede contraer y ser mamá, donde hay la procreación humana. Entonces, no todo es matrimonio, pero hoy en nuestra sociedad, en nuestro mundo, eso se ve. Así se vende la palabra matrimonio. Y los niños empiezan a crear, a formarse, a desarrollarse con conceptos equivocados. El catecismo de la Iglesia Católica en estos numerales nos dice que hay que llamar a las cosas por su naturaleza.
¿Y dónde tiene que aprenderse eso? En la familia. No esperemos afuera, no esperemos que el sistema afuera venga a enseñar eso a nuestros niños. En la familia es el lugar donde debemos afianzar todos estos términos de matrimonio y también de vivirlos. Hoy en día hay muchos divorcios, pero no solo aquí, sino a nivel mundial. Hay muchísimos divorcios, ¿ya? Porque hemos visto que ahora ya no es tan importante la unidad básica de la familia, ¿no es cierto? Vemos eso. Ahora es importante el yo realizarme, el cada uno, ¿no es cierto? El sentirse bien, el sentirse solo amado y dejamos de lado la familia. Eso es lo que sucede ahora. Por eso hay personas, hay niños que van creciendo en esa soledad, con esa idea de ya no querer formar familias, ya no quieren vivir ya solamente en unión libre, no quieren casarse, no quieren tener hijos. ¿Y por qué? Porque, porque ahora las familias ya no viven esos principios, ya no viven ese amor en el Señor, ya no estamos cumpliendo o no queremos cumplir ese plan de Dios, de estar unidos, de ser esa primera escuela donde se aprenden todos estos principios, todos estos valores. Nos olvidamos, nos olvidamos que Dios ama a las familias y Dios bendice esa unión, el vínculo familiar. Dios bendice al esposo, a la esposa, al hijo, a la hija. A Dios le gusta formar familias, formar esposos, hijos, hijas, esposas. Recordemos que Dios primero creó a la familia antes de crear naciones, países, antes de que se formen grupos. Dios creó primero a la familia porque Él ama y se glorifica en la familia. Nos hemos olvidado hoy en día de lo importante que es la familia y nuestros hijos, esos pequeños, de esos niños, y los dejamos al sistema. Cuando digo al sistema me refiero al medio, al sistema educativo ahora, donde ahora el que gobierna eso es Satanás, porque nosotros estamos centrados en otras cosas. Estamos centrados en el dinero, en el trabajo, en la realización personal. ¿Y qué es lo que trae el sistema? ¿O qué trae Satanás? Trae esas ideologías, esas teorías diferentes a la palabra de Dios. Trae también esas teorías humanas devolucionistas, cosas ateas, herejías, blasfemias, que les enseñan a nuestros hijos, porque ahora eso ellos aprenden. La familia debe ser el centro principal de enseñanza. La familia debe ser esa escuela donde ellos aprendan que hay un Dios vivo, un Dios que nos ama, que los ama, donde ellas puedan ver ese ejemplo de papá, de mamá. Sí, es verdad, hay varios tipos de familia. Quizás a veces alguien puede decir, bueno, por circunstancias estoy divorciada y soy solamente yo y mis hijos. Sí, eres una familia. A veces hay el papá y los hijos. A veces las familias están también constituidas con sus abuelitos. Sí, pero estamos llamados a vivir y a transmitir ese amor de Dios, si nos hemos equivocado, a corregir. ¿Qué estamos dando a nuestros hijos? ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Y solos no podemos. También nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica que la comunidad política tiene el deber de honrarla a la familia, de asistirla y de asegurarle que la libertad de fundar un hogar, de tener hijos y de educarlos de acuerdo con sus propias convicciones morales y religiosas.
la protección de la estabilidad del vínculo conyugal y de la institución familiar, la libertad de profesar su fe, de transmitirla, de educar a sus hijos en ella, con los medios y las instituciones necesarias, el derecho a la propiedad privada, a la libertad de iniciativa, a tener un trabajo, una vivienda, el derecho a emigrar, conforme a las instituciones del país, el derecho a la atención médica, a la asistencia de las personas de edad, a los subsidios familiares, a la protección, a la seguridad y a la higiene, especialmente por lo que se refiere a peligros como la droga, la pornografía, el alcoholismo, a la libertad para formar asociaciones con otras familias y de estar así representadas ante las autoridades civiles. En este punto, vemos que la familia tiene derecho a esperar de la sociedad. Y eso nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Y estamos de acuerdo en eso. Pero así como lo plantea, vemos que está formulado, y no creo que nadie diga no tenemos derecho a eso o las familias no tienen derecho a eso. No podemos negar esta teoría, pero hay una forma de negarlo. ¿Y saben cómo es? Dificultándolo en la práctica. Así es como pasa. Por eso el Catecismo de la Iglesia Católica hoy nos motiva a que vivamos, a que practiquemos, a que pongamos en práctica y valoremos lo que es la familia, porque de la familia entregamos, ¿qué entregamos a la sociedad, a los nuevos herederos? ¿Qué les entregamos? ¿Qué les dejamos? En la familia también se fundamentan las relaciones familiares que iluminan cómo tienen que ser las demás relaciones de la sociedad. Ustedes recuerdan, decíamos la semana anterior, el hermano Luis nos decía que la familia cristiana es una comunión de personas que es el reflejo o imagen de la comunión que tiene la Santísima Trinidad. Y de la misma manera, las relaciones sociales, las que tengo que tener con mi prójimo, han de ser un reflejo de las relaciones familiares. Si fomentamos la paz, el amor, el respeto con los miembros de nuestra familia, esto se va a proyectar también para el resto de nuestros familiares y se van a iluminar también para las relaciones afuera, con los demás, en el trabajo, en los estudios, en donde vayamos, en la sociedad. ¿En dónde todo esto se aprende? En la familia. En la familia también hay que enseñar, nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica, que en nuestros hermanos, en nuestras hermanas, veamos a los hijos de Dios Padre, que veamos a Dios en el prójimo, en nuestros primos, en los descendientes, en todos. Tenemos que reflejar y ver a Dios ahí. Entonces nuestra manera de actuar, nuestra manera va a ser diferente. Estamos llamados a eso, a ser esos reflejos de personas buenas. A mí me gustó mucho una frase que, que decía Don Bosco, ¿no? Decía que no hay jóvenes malos, hay jóvenes que no saben que pueden ser buenos y que alguien tiene que decírselo. Y ese alguien es nuestras familias. Ahí tenemos que enseñar a nuestros niños que serán jóvenes el bien, el mal, enseñarles que ellos pueden ser buenos. No dejemos que el sistema afuera les enseñe de una manera distorsionada. En esta noche yo quería compartirles un pequeño testimonio de mi vida respecto a este tema de la sociedad y la familia, o la familia y la sociedad. Para gloria de Dios, tengo ahora un matrimonio de 26 años
pero me casé muy joven, a los 19 años. Y gracias a Dios tengo tres hermosas bendiciones. Nuestros hijos tienen una diferencia de 7 u 8 años. Y durante todo el transcurrir de nuestra vida inicial de matrimonio, eh, que gracias también por gracia de Dios tuvimos el sacramento del matrimonio, pero lo vivimos de una manera al inicio, como cuando uno va a la iglesia y entra por la puerta de frente mirando al altar al Señor, y cuando sale lo deja ahí. Así fue al inicio mi matrimonio. Entonces, ¿qué quiero decirles y compartirles con esto? Que en esa juventud, en ese haberse casado tan joven, empezamos a vivir muchas dificultades con mi esposo. Cada uno quería vivir su pensamiento, cada uno quería vivir su yo. Pensábamos que nos faltó vivir y estábamos casados, pero queríamos vivir como solteros. Voy a enfocarme en mi persona. Yo me centré mucho en trabajar, en estudiar, porque para mí en ese entonces era muy importante hacer dinero. Yo pensaba que la estabilidad era el dinero y me centré tanto en trabajar y estudiar que yo descuidé de mi hijo. Yo, gracias a Dios, mi mamita lo cuidaba, me ayudaba, pero me centré tanto en el trabajo que dejé esas funciones de mamá, descuidé también a mi esposo. Y llegó un momento en la vida en que tanta dificultad, tantos problemas que teníamos, vimos como solución divorciarnos, pensando egoístamente, pensando que era la solución a esos problemas que atravesábamos, dejando de pensar en la familia que Dios un día nos encargó, dejando de pensar en que qué hubiera sido de nuestros hijos, cómo ellos hubieran seguido criando. Yo sé que muchos podríamos decir no serán ni los primeros ni los últimos, pero cuánta inestabilidad emocional. ¿Qué hubiéramos hecho de ellos? Yo le doy gracias a la comunidad porque fue ese puerto seguro en el que uno entra y puede tener ese encuentro con Jesús. Jesús salió a mi encuentro y cuando Él salió a mi encuentro de una manera sutil, transformó toda mi vida y la vida también de mi esposo y de mi familia. Yo quiero compartirles que el Señor puso en orden mi vida. Yo le clamaba a Él y le pedía que pusiera en orden nuestros roles, porque como me centré tanto en ese querer hacer solo dinero, dinero y buscar esa estabilidad económica, y eso también hizo que tuviera problemas con mi esposo, porque él al inicio ganaba menos. Entonces yo empecé a sentir poder de querer lastimarlo, de humillarlo, y aparte que estaba destruyendo a mi familia con el abandono, con el no estar ahí yo presente. A mí me dolía mucho lo que estaba haciendo y cuando me di cuenta, yo me sentía sola, me sentía con una carga encima y le pedí al Señor, le pedí que viniera a poner en orden esas etapas, que pusiera en orden los roles. Tengo que decirles que duele. Pedirle eso al Señor, Él lo hace, pero al principio a mí me dolía. El Señor transformó toda mi vida y puso en orden. A mi esposo le puso como esa cabeza de hogar y a mí me puso como la ayuda idónea. Me ha permitido vivir esa etapa de mamá, de esposa, de dedicarme a la casa, de realmente valorar también ese trabajo de la casa, en donde uno se da con amor a los hijos, en donde uno, yo digo, se tiene la casa linda, se la arregla, porque ese es un trabajo y se lo hace también con amor. En no pensar que solo el trabajo es lo de afuera, en que solo porque afuera me retribuyen económicamente es lo que tengo que centrarme, ¿no? El Señor me ha permitido incluso hasta realizarme profesionalmente. Y lo más hermoso que yo digo, el Señor
hasta me dio ese tiempo para poder entregarme a Él, servirle, seguirle. Qué hermoso, mi Señor, qué misericordioso y bueno, digo yo, porque Él le puso a mi esposo en su rol y nos ha llamado también en pareja. El Señor salió a nuestro encuentro juntos y nos cautivó a los dos. Nos ha permitido que en este caminar de todos estos años nos vayamos sanando, vayamos viviendo el perdón. ¿Qué es lo que ha hecho el Señor? Hoy somos diferentes, una pareja diferente, una pareja que pensamos también ya en nuestros hijos, en ese don, en ese regalo que el Señor nos entregó, nos ha encargado. Ahora somos una familia que vivimos a las plantas del Señor y buscando agradarle a Él, como familia, como personas. Ahora somos una familia que vamos a la Eucaristía, que vivimos el recibirle, que nos confesamos, que oramos, que damos gracias por los alimentos, que confiamos en su providencia, que tenemos fe de que Él nos sostiene, de que no estamos solos. Ahora vivimos así, en familia. Y me he dado cuenta que el Señor es tan misericordioso y bondadoso que cuando uno tiene fe y le cree a Él, el Señor hace cosas maravillosas. Nos ha permitido con mi esposo, después de haber tenido toda esa vida que yo digo fea, horrible al inicio, nos ha permitido ahora que entregar a la sociedad. Nuestro primer hijo es profesional, por gracias a Dios, es odontólogo y se casó y nos permitió vivir esas etapas tan lindas de ir a un pedido de mano, de llevarle al altar, de hacerle cumplir su sacramento del matrimonio, de que él pueda ya trabajar, desarrollarse, seguir con su esposa. Y algo tan lindo que durante este tiempo que el Señor nos ha entrado a nuestra vida, hemos podido ver cómo nuestros hijos han aprendido y su palabra que ha sido sembrada en ellos, y yo digo de una manera visible, mirando a sus padres, hoy ellos lo pueden vivir. Nuestro hijo, sin que le digamos, él va con su esposa, él participa de la Eucaristía cada domingo en su casa, o sea, en su parroquia. Él se confiesa, él tiene un Dios vivo. Y eso a uno le alegra el corazón. Nuestro segundo hijo también ha terminado ya el colegio, está en la universidad, está estudiando. También es un joven que busca de Dios, se confiesa, va a la Eucaristía. Hemos, dijo el Señor, ha permitido que transmitamos también su palabra y esa fe. Y eso va dando fruto en el tiempo. Tenemos una tercera hija que ya aún se está formando, está en la escuela. Dijo, qué hermoso el Señor, como Él mismo, Él en las familias, siendo Él el centro de la familia, siendo Él el que sale a nuestro encuentro y solo nosotros dejándonos llevar y abriendo el corazón, Él hace cosas maravillosas. Hoy le quiero dar gloria y honra al Señor, porque Él pudo hacer eso en nuestra vida, en mi vida de matrimonio, en mi vida personal. Pudo restaurar, sanar mi familia y ayudarnos a que podamos entregar personas buenas a esta sociedad. Que esto sea para la gloria y honra de Dios.